Me acuerdo que una ocasión estaba hablando con alguien y le estaba hablando del Evangelio y usaba yo esa palabra y la persona entendió algo así como si él tenía que hacerse evangélico. Él no captó qué significaba evangelio y ahí por primera vez me di cuenta que hay una confusión a veces en algunas personas respecto a la palabra evangelio y lo relacionan con la religión evangélica y no captan un poco lo que significa. Pero eso puede suceder en las personas que no están relacionadas con un contexto de una iglesia, que no han leído la Biblia o cualquier cosa así. Pero también existe muchas veces una confusión en las mismas personas que van a una iglesia y muchas veces, sobre todo las que están recién empezando, respecto a qué es lo que es el evangelio. Bueno, yo he escuchado también a personas que van a la iglesia y se les pregunta qué es el Evangelio y no lo saben responder, como que se les vuelve una pregunta difícil, siendo que es algo que lo ven semana tras semana en la iglesia de alguna manera o lo leen en la Biblia, les cuesta definirlo. Voy a tratar de justamente hacer ese ejercicio, definir qué es lo que es el Evangelio. Voy a ocupar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y voy a tratar de ser lo más apegado a la Biblia posible dentro de mi humanidad y mis defectos. Dios me ayude, pero quiero ser lo más claro posible y lo más apegado a la Biblia posible para explicar qué es el Evangelio que está aquí en la Biblia, ya qué es lo que dice la Biblia respecto a qué es el Evangelio. Así que ojalá que esto pueda ser útil, ya sea para personas que no tienen ningún trasfondo o relación con una iglesia o con la Biblia, o también para personas que sí asisten a una iglesia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces cuando llegan hombres de parte de Juan a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? O sea, prácticamente eres tú el Cristo. Esa era la pregunta, según el contexto de lo que se está leyendo. ¿O esperaremos a otro? La respuesta de Jesús fue la que está en el versículo 5 y 6. Entonces, ahí dice en una parte, a los pobres es anunciado el Evangelio. También dice al principio, los ciegos ven. ¿Por qué Jesús responde esto? Y quiero que se fijen en que ahí dice, sale la palabra evangelio. A los pobres es anunciado el evangelio. Vamos a ver otra cita en el Nuevo Testamento para tratar de entender esto. Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículo 16. Voy a explicar por qué Jesús respondió esto y cómo podemos descubrir el significado de evangelio comparando Mateo 11 con Lucas 4. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí está hablando de Jesús. Jesús hizo esto. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Eso es parte del Antiguo Testamento. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aquí ustedes pueden ver que esta escritura del Antiguo Testamento era una profecía que decía que iba a venir alguien, ¿no es cierto?, iba a ser ungido y que el Espíritu de Dios iba a estar sobre él y iba a hacer todas estas cosas, entre ellas dar vista a los ciegos y dar buenas nuevas a los pobres. Cuando a Jesús le preguntan si él era el Mesías, si él era el Cristo, el que había de venir, él dice, bueno, los ciegos están recibiendo vista y a los pobres se le está anunciando el Evangelio. Entonces ustedes pueden ver que Jesús lo que en el fondo estaba haciendo era citar esta profecía, entre otras que citó también en ese momento, y para decir yo estoy cumpliendo las profecías que se han dado respecto al ungido, al Mesías, ¿ya? Y dice ahí, dice esta profecía,
dar buenas nuevas a los pobres. Pero cuando Jesús citó en Mateo 11 nos sale la frase, a los pobres es anunciado, ¿qué cosa? El Evangelio. Entonces, Evangelio y buenas nuevas son lo mismo. Evangelio es una palabra que en el fondo significa buenas nuevas. Nuevas es noticia, buenas noticias. ¿Ya? Entonces ya hemos definido qué es el Evangelio. Vamos a dejar hasta aquí el video. No. El Evangelio es buenas noticias, pero con eso solamente estamos sabiendo el significado de la palabra nomás. No sabemos cuál es el contenido. ¿Buenas noticias de qué? ¿Cuáles esas buenas noticias que se supone que había que anunciar, dice acá el profeta Isaías, o que Jesús mismo anunciaba? ¿Cuál es ese contenido? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Esto lo escribió el apóstol Pablo y aquí el apóstol Pablo va a decir cuál era el evangelio que él predicaba. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Aquí Pablo va a declarar cuál es el evangelio que les predicó, que les anunció, que les dijo a los corintios. Versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí va, 2 puntos. Esto es lo que yo les he enseñado. Este es el Evangelio. Se los voy a declarar. 2 puntos. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después empieza a contar cómo muchas personas fueron testigos de esto y vieron a Jesús resucitado. ¿Ya? Entonces, el evangelio que predicaba Pablo era que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, lo que Pablo está diciendo, yo les he anunciado este mensaje y todo este mensaje que yo les he anunciado, este evangelio que yo les he predicado, es conforme a las Escrituras. Y las Escrituras en este contexto que estamos leyendo acá, era lo que nosotros en nuestra cultura conocemos como el Antiguo Testamento, que fue escrito originalmente en hebreo, en términos generales. En ese tiempo ellos tenían una traducción en griego también que se llamaba la Septuaginta, que era bastante popular, pero prácticamente corresponde a cosas que fueron dadas en el contexto del Antiguo Testamento, ¿ya? Y según Pablo, dice, el Evangelio, las buenas noticias que yo le he enseñado, es que Cristo murió por nuestros pecados según lo que decían los profetas, según lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento, o las escrituras simplemente, ¿ya? Y, y no solo murió por nuestros pecados según las escrituras, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día según lo que también decían las escrituras. O sea, Pablo prácticamente está diciendo, el concepto de Pablo en el fondo es que Cristo hizo todas estas cosas según lo que estaba profetizado que Cristo tenía que hacer. Las escrituras decían que Cristo tenía que morir por nuestros pecados y que tenía que ser sepultado y tenía que resucitar al tercer día. Y Pablo obviamente creía que Jesús era ese Cristo. Ahora, para poder entender el contenido del Evangelio, vamos a analizar palabra por palabra qué significa Cristo primero, ¿ya? ¿Qué significa Cristo? Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Bien, Cristo es la traducción de la palabra Mesías. Cristo es una palabra en griego para traducir una palabra en hebreo que es Mesías. Para poder entender qué es lo que significa Mesías y así poder entender lo que significa Cristo, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 4, y vamos a hacer una comparación, ¿ya? Hechos, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
claramente ustedes pueden ver que los discípulos creían que habían sido, hay cosas que habían sido escritas antes, como por ejemplo por David, ya en el Antiguo Testamento para nosotros, y que esas cosas estaban cumpliendo en sus tiempos en Jesús, y que esas cosas se referían al Cristo, al Mesías, porque ustedes ven en el versículo 25 y 26, está citando algo del Antiguo Testamento que dijo David, y al final dice contra el Señor y contra su Cristo. Vamos, sin perder este pasaje, vamos a ver el Salmo capítulo 2, que es lo que está citando aquí los discípulos. Salmos capítulo 2, vamos a ver qué decía el Salmo 2, qué es lo que dijo David en el Salmo 2. Muy bien, talento mi dedo el día de hoy. Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se fijan que es el mismo pasaje que está citando aquí el Nuevo Testamento? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y en Hechos dice contra el Señor y contra su Cristo. Y ahí tú puedes ver entonces que Cristo es una palabra que significa ungido, ¿ya? Ungido. Aquí en este mismo contexto de Hechos 4 dicen que Jesús fue el ungido, dice el versículo 27. A Jesús a quien ungiste, ¿ya? Y ellos interpretan entonces que este Salmo 2 se cumplió en Jesús ahora cuando se levantaron los pueblos, naciones, reyes, como por ejemplo Herodes, Poncio Pilato, etcétera, más el pueblo mismo de Israel, los líderes del pueblo de Israel, contra Jesús, a quien Dios ungió, quien es entonces es el Cristo, el Mesías, el ungido. Ahora, ¿qué connotación tiene el término Mesías o ungido o Cristo? ¿Qué connota? ¿Cuál es la idea detrás de eso? Lucas capítulo 23, versículo 35. Lucas 23, 35 dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces, la idea de hablar de un ungido de Dios, de un Cristo, de un Mesías, es que esta persona era un escogido de Dios, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del Mesías, estamos hablando del escogido de Dios, del ungido de Dios. Entonces, cuando Pablo dice, este es mi evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, él está diciendo, mi evangelio es que el Mesías murió por nuestros pecados, el ungido, el escogido de Dios murió por nuestros pecados, conforme a lo que decían las Escrituras, o sea, según lo que nosotros entendemos hoy en día en nuestra cultura como el Antiguo Testamento. Vamos a analizar entonces esa escritura de 1 Corintios 15, donde dice que es el Evangelio, palabra por palabra, ya definimos lo que es Cristo, y vamos a ir avanzando en esa escritura, pero por tiempo, para que el video no se me haga muy largo, lo voy a dejar hasta aquí y voy a continuar en el siguiente video. Ojalá me puedas ver el siguiente video para que también pueda quedarte un poquito más claro qué es el Evangelio. Espero estar compartiendo algo contigo que pueda ser valioso para ti. Muchas gracias.